esta lesión muscular. Luego vamos a tener los cambios que van a aparecer en el tejido o en el cuerpo humano. Si por ejemplo yo lo golpeo fuertemente en la cabeza, ¿qué le va a aparecer? Un tintón, o sea, una inmolación, se va a poner rojo, se va a tener cambios vasculares, entre cosas. Por ejemplo, si tenemos la etiología en el golpe que yo le he dado a los compañeros, será un trauma de tipo físico, ¿no es cierto? Esa sería la etiología. ¿Qué es lo que le voy a producir? Un proceso inflamatorio. De acuerdo a la intensidad, será un proceso inflamatorio agudo, un proceso inflamatorio de tipo crónico. Si yo lo golpeo, por ejemplo, duramente con un fierro, le voy a producir una ruptura del cráneo, le puedo producir una lesión cerebral. Entonces los cambios van a ser diferentes. La clínica. ¿Qué va a pasar con la clínica? El señor me refiere. Señor, usted que cuando lo he golpeado tiene dolor, va a tener una hinchazón, y si le rompo vasos sanguíneos va a tener una hemorragia. Entonces todo tendrá una serie de cambios que el mismo paciente no va a poder manifestar. ¿Cuál es la respuesta celular a un inculino? La célula tiene una limitada respuesta en su función de estructura. Responde a las demandas fisiológicas en un estado de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio que existe entre la parte física y la parte de los electrolitos. Es lo que nosotros llamamos balance hidroelectrolítico. Y nosotros sabemos que tenemos una cantidad adecuada de agua en lo que viene a ser en el intravascular y en el extravascular. Cuando se incrementa el agua en el extravascular, ¿qué va a producir? El edema. Ese es una hinchazón, es el edema, ¿no es cierto? ¿Y por qué se produce esta extravasación del intravascular al extravascular? ¿Por qué? ¿Cómo? Por por el movimiento que puede ser de los electrolitos. Por ejemplo, si sale el sodio jala agua. ¿No es cierto? Entonces uno es por problemas electrolitos. Dos, puede ser por proteínas. Cuando las proteínas disminuyen, el líquido va a salir del intravascular al extravascular. Por ejemplo, en los niños desnutridos, cuando tienen embarazo, estos niños van a tener extremidades hinchadas, el abdomen va a estar dilatado. Y la otra es por la misma presión hidrostática. A todo esto se llama la ley de Stirling. Esta respuesta celular va a responder al estrés fisiológico y alguno patológico, que va a dar lo que se llama la adaptación celular. O sea, ¿qué respuesta vamos a tener a la noxa o al estrés? Vamos a tener uno fisiológico y algunos patológicos. Por ejemplo, patológico es el traumatismo, ¿no es cierto? Y fisiológico es el... No, patológico. Cuando estamos hablando de la estrés, se llama leucemia. No, y lógicamente el estrés que nosotros frente al trabajo, frente a la falta de dinero, frente a muchas cosas, eso también te va a producir una lesión a nivel celular.
Por eso es que la génesis que se dice que el cáncer tiene que ver mucho con la parte de estrés. O sea que la estrés es una causa de una injuria celular. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de algo fisiológico, algo normal, por ejemplo, cuando la mujer llega a una edad determinada, ya no va a tener hormonas, no va a tener nitrógeno ni progesterona, entonces en este caso el endometrio comienza a ser tipo atrófico, a ser tipo atrófico porque va a tener una deficiencia de hormonas, la parte fisiológica. Cuando nosotros tenemos una célula normal, esa célula normal puede estar sujeta a un estrés y puede estar también sujeta a un estímulo agresor. El estrés es la parte psicológica que nosotros vamos a llevar acerca de un proceso o de un cambio de tipo celular. Entonces, frente al estrés, nosotros vamos a tener que esta célula normal puede tener una adaptación. O de caso contrario, esto, si tiene una incapacidad de adaptación, va a tener que sufrir una agresión celular. Por ejemplo, si un niño se chupa el dedo, ¿qué va a pasar con el dedo? Se va a alterar, se va a adelgazar y el epitelio se va a poner mucho más grueso con la queratina. Entonces, eso se puede adaptar. Entonces, si hay esta injuria, esa adaptación va a hacer que la persona o el sujeto reaccione adecuadamente adaptándose a esa injuria. Si uno usa un zapato muy ajustado, le va a venir una ampolla, ¿no es cierto? Esa es la agresión. Pero si sigue poniéndose el zapato después de la ampolla, le va a venir un callo. Ahí se está adaptando a la lesión tisular. Si no se forma el callo, esa lesión se va a convertir en una úlcera. Entonces ahí se complicará el proceso de lo que viene a ser la adaptación. Nosotros vamos a tener acá una serie de alteraciones en donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, la naturaleza y la intensidad del estímulo lesivo. Vamos a tener una respuesta celular. Entonces, cuando nosotros tenemos acá lo que viene a ser la naturaleza de injuria, vamos a tener primeramente los estímulos fisiológicos. Vamos a tener el aporte reducido de oxígeno, las lesiones químicas, las infecciones microbianas. Cuando nosotros hablamos del aporte reducido de oxígeno, puede ser por anomalía que se presentan propias, por ejemplo, de los vasos sanguíneos. Puede ser por una disminución de la hemoglobina. Nosotros sabemos que la disminución de la hemoglobina va a dar como consecuencia una disminución de la oxigenación, porque no va a producirse una buena hematosis a nivel pulmonar. Señorita, usted está jugando con el enfermero, usted está diciendo que tiene que existir hematosis. ¿Ah? Una separación hematosis. Lógico, cada vez que está hablando con el teléfono, no pierda su tiempo, salga y converse lo que quiera. Invito a que salga. Entonces vamos a ver que estos aportes de oxígeno también pueden ser causados por actos mecánicos. Si yo, por ejemplo, a una persona le paso el brazo y lo trato de estrangular, lo que estoy haciendo es medir el pasaje de oxígeno. Y ese pasaje de oxígeno va a ser muy importante también de cuánto tiempo esa persona está quedándose sin oxígeno. No es igual que la señorita se quede un minuto sin oxígeno a que la señorita, por ejemplo, le caiga el techo a la clase, no pueda respirar y esté 2 horas, ¿no es cierto? Es diferente. El tiempo tiene que ver mucho para la lesión celular. En nuestro organismo tenemos ellos unidades. El tiempo que se queda con una injuria puede ser, por ejemplo, máximo de 1 a 2 horas.
pueden haber otros órganos que pueden permanecer 5 o 6 horas y no les va a pasar absolutamente nada. Entonces todo dependerá de la reacción del organismo que nosotros podamos tener. Vamos a ver también la infecciones químicas. No necesariamente al estar en contacto, sino simplemente con olerlas y puede producir una asfixia, nos puede producir lesiones de la parte epitelial. En cuanto a las infecciones, todas las infecciones no son iguales. Va a depender mucho de la persona que está sufriendo la parte del proceso infeccioso. Entonces nosotros vamos a tener, si por ejemplo a la señorita le ataca un estreptococo y a la señorita también le ataca el mismo estreptococo, dependerá del sistema inmune que tiene la persona, dependerá de la nutrición que tiene cada una de las personas, ¿no? Por si acaso, nutrición no quiere decir aumento de volumen. Las personas un poco gorditas pueden ser desnutridas, ¿no es cierto? Vamos a ver que la duración prolongada de la vida, o sea, ¿cuál es la duración prolongada de la vida? El envejecimiento. Por ejemplo, no va a ser igual que el estreptococo le ataque a la señorita, que el estreptococo le ataque a una persona de 80, 90 años, ¿no es cierto? El que va a sufrir mayor impacto va a ser la persona que va a tener luego acá vamos a tener la respuesta que va a producirse en las células. Generalmente es una adaptación celular. Las células se adaptan. Por ejemplo, las personas que fuman van a tener en la tráquea un cambio del epitelio. El epitelio de esta tráquea va a ser un epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico y llano. Fuman, el humo caliente tiene una serie de toxinas, entonces este humo hace que cambie la célula. Primeramente, los cilios desaparecerán. Después de desaparecer los cilios, lo que va a haber, si sigue fumando el paciente, va a ser el cambio del epitelio, un epitelio cilíndrico a un epitelio policertificado plano, no queratinizado. Sigue fumando, será un queratinizado, sigue fumando, le dará cáncer. O sea, eso se llama cómo va a reaccionar la célula frente a un injusto. Esta adaptación celular puede tener acúmulo intercelular y puede tener clasificación. Yo quisiera que ustedes se acuerden que todo en donde exista nitrógeno va a ser potencialmente un sitio y una clasificación. Por ejemplo, me dio tuberculosis, me curé en un año de tratamiento, estoy en perfectas condiciones, pasa el tiempo y a los 6 años quiero ir a trabajar, me toman una placa radiográfica. Entonces en la placa radiográfica se va a servir un poco de clasificación en el lugar donde estuve de la región. O sea, en todo sitio donde hay metros de nitrógeno, es muy posiblemente exista una clasificación. Si a la señorita yo le golpeo todos los días el brazo, todos los días le golpeo el brazo, entonces en la parte del músculo es un tejido blando que tiene que descender. Entonces, ¿cómo se defiende? Teniendo un tejido mucho más duro. ¿Y cuál es el tejido más duro del músculo? El hueso. Entonces se produce una calcificación distrófica en el músculo en dirección debido a la impulsa. Cuando nosotros hablamos del envejecimiento celular, vamos a hablar de un daño celular. ¿No es cierto? Las personas que son mayores, muy mayores, van a tener el gran problema que es la regeneración del tejido, mucho más difícil. Por lo contrario, esas personas descanan más las células. Entonces las células están más propensas para que pueda hacer algún daño de tipo celular. Y aparte de eso, las personas mayores no se alimentan bien, no se alimentan adecuadamente. ¿Por qué no se alimentan adecuadamente?
no tiene sabor. ¿Sí? ¿Qué edad tiene sabor? ¿Ah? La dentadura. ¿Qué tipo de dentadura? ¿Qué somos los mayores que tienen la dentadura? Y los viejitos no se usan a usar la prótesis o la prótesis de carne animal, por lo general lo hacen los técnicos, los viejitos de duele. Y también porque le duele, porque tiene una reabsorción de energía, que se llama una atropia de energía. Entonces, la dentadura de los duele, y los viejitos no mastican bien. Entonces, tiene un principal problema que va a ser la protección. De lo que hemos hablado, va a venir la adaptación celular. Entonces, cuando nosotros hablamos de adaptación celular, vamos a tener una hipertrofia, vamos a tener una atrofia. La hipertrofia es el aumento de la demanda y aumento del estímulo trófico. Vamos a tener una infiltración crónica y vamos a tener la disminución de los nutrientes y la estimulación. Finalmente, la parte de lo que viene a ser la nutrición es importante para ver todo este proceso. Nosotros, ahorita, por ejemplo, vamos a tener posiblemente el fenómeno del niño. Habrán escuchado que el Ministerio de Salud está preocupado porque va a haber un crianza en uno. Entonces dicen, los niños van a morir de frío. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿El frío mata? No mata. Hay sitios que, por ejemplo, los que viven en Alaska, todo el año tienen nieve, acá se mueren por frío. No se mueren por frío. Pero sí, ¿qué van a tener esos niños? Que con el frío y la desnutrición va a ser más susceptible para hacer procesos, por ejemplo, gripales. Que la gripe es la VIH-1, entonces ataca no tanto por el frío, sino por la desnutrición que tiene esa paciente. Nosotros nos preocupáramos más de vuelta a alimentarlos aquí, porque esa gente tiene papas, tiene hoja o fruto, todas las cosas. Pero el problema es que no tiene tampoco recursos. Esa gente lo que hace, todos los productos los llevan y los venden. ¿Y qué compran? Compran azúcar, compran fideos, compran arroz. ¿Por qué? Porque nadie les ha enseñado a tener una buena nutrición. Entonces ustedes están pensando que vamos a llevarles trazadas, les mandan trazadas térmicas, pero no tienen otro mismo. ¿Qué va a pasar? Entonces la preocupación debe ser primero por la buena nutrición. Hablamos de la atrofia. ¿Qué viene de la atrofia? La atrofia es la disminución del volumen de un órgano por desuso. O sea, por ejemplo, a una persona que le yezan la pierna, está con la pierna yezada un mes. Con esa pierna no tiene mayor actividad física. Entonces, cuando le sacan el yeso, ¿cómo está la pierna? Flaquita, ¿no es cierto? ¿Viene delgadita? Entonces, esa es una atrofia. Si a una persona mayor lo echan a la cama o a cualquier persona que está un mes en cama, todos sus músculos, todos van a estar atrofiados. ¿No es cierto? Entonces se llama una atrofia. Y si por lo contrario el señor se va al gimnasio y comienza a hacer pesas, hacer todo, los músculos se le van a desarrollar. Se llama una hipertrofia. Muy bien. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de adaptación celular? Primero es la inducción de la síntesis de proteínas diferentes a las normales. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros ingerimos los alimentos, no debemos ingerir buena cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque los carbohidratos se van a compartir. Nos supone, por ejemplo, bastante arroz, bastante frío, ¿sí? ¿No? Y en los primeros producciones, ¿sí? Lo que vienen a hacer, todo eso son los carbohidratos que se transforman en la glucosa, ¿cierto? Entonces la glucosa está en la parte interna de la célula, y para que esa glucosa pueda ser utilizada, es lo que se necesita.
la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el cáncer y en los células del cáncer, ¿no? Entonces, cuando no hay insulina, hay una enfermedad metabólica que se llama la diabetes mellitus. Entonces, ustedes van a ver a los pacientes que les miran y dicen, lo que pasa es que los bienes se están moviendo, ¿no? Entonces, ahí ustedes inmediatamente deben pensar que eso es por un problema de electro. Al toque le van a hacer una glucosa en sangre y van a ver que tiene más de 200 a 100 miligramos de sangre. Vamos a tener una inducción a la síntesis de proteínas normales, pero que usualmente no son sintetizadas por un tipo específico de una célula. ¿Qué quiere decir esto? Y no todas las células van a metabolizar todas las proteínas. Por ejemplo, en el músculo, ¿qué proteínas tenemos? Por ejemplo, la mioglobina, ¿no? Entonces, esta mioglobina va a hacer que el músculo comience a funcionar perfectamente bien, y la función del músculo es la contracción y la relajación del músculo. Pero si, por ejemplo, acá el amigo le hago que corra 20 cuadras, quizá las 5 primeras cuadras va a correr a toda velocidad, pero si no está adaptado a ese esfuerzo, va a haber mayor cantidad de ácido láctico y ya no va a poder correr. Vamos a ver la disminución de la síntesis de proteínas. Si no hay una buena síntesis de proteínas, ¿qué va a pasar? Va a haber una desnutrición, va a haber una disminución de proteínas. Y hemos dicho que cuando hay una disminución de proteínas, va a haber una salida de líquidos, o sea, se va a producir un edema. Aumento de la degradación de proteínas, lo mismo, va a haber una disminución de proteínas que se va a llamar una hipoproteinemia. Y luego vamos a ver si hay una proliferación celular. ¿A qué se llama proliferación celular? Por ejemplo, un tumor, ¿qué es? Un tumor es una proliferación muy rápida de células. Y cuando yo hablo de tumor, estoy hablando de un tumor benigno y un tumor maligno. Si yo digo benigno, ya sé que no tiene problemas, por ejemplo, un linfoma. Un linfoma es un tumor de grasa. Un tumor maligno de la grasa será un tipo sarcoma. Hablamos de lo que es la hiperplasia. Hiperplasia es el aumento del número de células de un órgano o tejido. Solo sucede en tejidos capaces de que tienen división celular. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre una hiperplasia y una hipertrofia? Hipertrofia es disminución son. Hipertrofia es el aumento del volumen de los células. Por ejemplo, el que hace gimnasio. Pero si el señor está en el gimnasio, puede dar unos músculos tremendos, y todas las chicas lo miran, todo eso, pero se quedó sin plata y no hace ejercicio todo el mes. ¿Qué pasa con todos los músculos? Se disminuye directamente a lo que antes era. Entonces hay que fijar bien este término de hiperplasia, es el aumento del número de células de un órgano o tejido. Solo sucede cuando hay división celular. Y nosotros tenemos muy explico, toda célula se va a originar de una célula madre, y va a tener dos centrofilas idénticas. Los tipos de hiperplasia, vamos a tener una hiperplasia de tipo fisiológico. Este tipo fisiológico puede ser una hiperplasia hormonal, por ejemplo, la glándula mamária. Cuando la mujer está en gestación, las mamas van a crecer porque van a producir leche por medio de una hormona. Es una hormona que se llama la prolactina. Y la prolactina va a estar directamente sobre la mama y va a producir leche. Pero para que la leche no disminuya, ¿cuál es el fenómeno importante que tiene que saber? La succión. La lactancia. O sea, el niño al chupar el pezón, al tratar de jalar, va a estimular a la hipófisis
para que les coge una mayor cantidad de prolactina. Entonces, si no hay succión, no va a haber estímulo, no va a haber producción de leche. Otro ejemplo de hiperplasia es el útero grande. ¿Qué es el útero grande? Es el embarazo. El útero normalmente en la mujer que nunca gestaba, en la nulípara, va a medir más o menos 8 a 9 centímetros. Y cuando gestan, ¿cuánto mide aproximadamente? Y de 70 a 65 centímetros, porque ahí va a estar el techo no mide 50 centímetros. Va a estar la placenta, va a estar el líquido amniótico. Entonces, todo eso, imagínense que va a agrandar en cerca de 8 o 9 veces más. Se produce el parto, viene la salida del pecho, que se llama parto, y la salida de la placenta se llama libramiento. ¿Y qué pasa con el útero? ¿Se queda así todo levantado? No, se estado normal y va a tener una gran propiedad que el útero se va a contraer firmemente y se va a producir un proceso de hemostasis, porque eso va a agarrar a los vasos sanguíneos y va a presionar y no va a haber sangrado. Si nosotros nos podemos pensar, y antes vimos, por ejemplo, en la sencilla. En la sencilla es muy fácil que se pueda producir la atrofia sencilla. Esta entonces es una hiperplasia hormonal. Luego vamos a tener una hiperplasia compensadora, que va a ser para el reemplazo de células perdidas o la muerte de las mismas o la resección. Por ejemplo, le pegan un lóbulo del hígado. El hígado se va a regenerar, ¿no es cierto? Y va a tener la misma posición normal. Acá, por ejemplo, regeneración del hígado es una hepatectomía parcial. ¿Cuáles son las hiperplasias patológicas? Uno, que va a ser por un exceso de estímulo hormonal o factor de crecimiento. Tenemos, por ejemplo, la hiperplasia endometrial por exceso de estrógeno. Esta es la hiperplasia cuando hay el crecimiento o el incremento del número de las glándulas del endometrio. Y estas hiperplasias lo que van a producir es sangrado intermenstrual. Vamos a tener la hiperplasia de la epidermis por infecciones virales. Ejemplo, el papiloma virus humano, que todos ustedes lo conocen, y que dicen que con eso ya se descubrió la cura del cáncer. No, se descubierto simplemente que el papiloma virus humano puede producir cáncer. Y de las 135 cepas del papiloma virus, solamente 2 producen cáncer, que son el número 16 y el número 18. Vamos a tener también un ejemplo de la hiperplasia glandular de la próstata, que es una patología que se presenta en los hombres mayores de 50 años, en donde la próstata comienza a crecer, y al momento de crecer, por el centro de la próstata va a pasar la uretra prostática, y eso va a producir una disminución del volumen urinario. En la sencilla hay una patología que también se llama una hiperplasia de sencilla, que es el éter. Y luego en los éter, el desarrollo se pone rojo, puede haber una presencia de células gigantes. ¿Cuáles son los mecanismos de la hiperplasia? Aumento de la producción de los factores de crecimiento y de los receptores. Entonces, en la próstata, por ejemplo, tenemos que va a incrementarse lo que va a ser la testosterona. En la mujer serán los estrógenos. Luego vamos a tener que los receptores activados estimulan alguna vía de señalización intracelular, esos también son para los factores hormonales, y la producción de factores de transcripción de genes que estimulan la proliferación celular. Me olvidaba decir que también puede haber impulsos por la parte genética, ¿no es cierto? Una cosa es genética y otra cosa es congénita. Entonces, genética, ¿no? Y congénita. Gracias.
llama el cromosoma. Y por eso es algo que nace contigo de los restaurantes de los cromosomas, por ejemplo, el labio de Corvino, ¿no? El labio de Corvino es congénito. Fundamental es un genético. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es un órgano, que es la próstata. ¿No es cierto? Miren cómo ha crecido la próstata, y por esta parte central, que es la uretra prostática, por acá discurre la orina. Si esto crece más, este espacio disminuye. A eso se llama una hiperplasia glandular de la próstata. Este término, hiperplasia benigna, está mal. ¿Ya? Pero ustedes van a encontrar en todos los libros hiperplasia glandular benigna de próstata. Acuérdense que toda hiperplasia es benigna, no hay una hiperplasia maligna. Entonces por eso es una redundancia de términos si uno dice una hiperplasia benigna. Y esto es el cuadro microscópico de la próstata. Nosotros en la práctica hemos visto que estas formaciones de acá, vamos a ver que nos va a identificar que es la próstata, y esa formación se llama los calcaporitos, ¿no es cierto? Entonces cuando uno ve estos calcaporitos en la luz, inmediatamente dice que es próstata, y aparte vamos a ver una célula cúbica. Y la característica de la hiperplasia es que va a tener unas prolongaciones como si fuesen cuerpos drenados. Y la otra característica es que las células van a estar pegadas, espalda con espalda. Entonces esto se llama una hiperplasia glandular de próstata. Pero en la próstata no solamente hay una hiperplasia glandular, sino va a haber una hiperplasia también estromal. Y el estroma de la próstata es de un tejido fibromuscular, el músculo que tiene el músculo liso. Acá miren, vemos el corte de un útero, este es el cuello uterino, y estas formaciones que van a ver acá, estos se llaman los miomas. Esta es una hiperplasia, por ejemplo, de un mes. Acá también tenemos una hiperplasia, miren. Ustedes ven que el tumor va creciendo tan rápido que la vascularización no le permite mantener diario todo el tejido. Entonces, a medida que va creciendo muy rápido ese tejido, se va a producir una necrosis, porque no hay vasos sanguíneos suficientes para poder mantener la integridad del tejido. Lo mismo acá, miren, hiperplasia. Lo mismo. Viene acá este tejido de forma esponjosa. Acá, ¿qué órgano es este? ¿Qué? Pulmón, ¿por qué pulmón? ¿Por qué pulmón? ¿Cuáles son los pulmones? Eso ¿ven acá esta formación? ¿Ven acá esta formación? ¿Qué es esto? Ay, crece. Miren, esta formación acá. Acá vamos a ver el próstata. Esta es una próstata. Esta es una hiperplasia también de próstata. Perdón. ¿Qué órgano es este? ¿Ah? Esa es una tiroides. Donde está dilatado, y esta es una hiperplasia tiroidea. A la hiperplasia de la tiroides se llama oso. Cuando uno va a la tierra, se nos viene una disminución de lo que es yodo, a las personas se van a encontrar con un tumor en el cuello, y ese se va a llamar el boce. El boce es una hiperplasia de tiroides. La hipertrofia es el aumento en el tamaño de las células y aumento de su capacidad funcional. Hemos visto el ejemplo de los que hacen mucho atletismo, ese tipo de cosas, se incrementa el volumen de lo que viene a ser la masa muscular. Causa de hipertrofia, tenemos aumento de la demanda funcional y la estimulación hormonal excesiva. Es decir,
¿Cómo será la demanda funcional? Por ejemplo, ustedes han visto a los estiladores, a los que cargan, esos amigos se levantan un saco de paja, suavecito, ¿no? El mismo por acá y una carga tremenda. Es por el trabajo que tienen, ¿no es cierto? Hay algunos trabajos que demandan un esfuerzo físico y eso va a producir una hipertrofia. Lo mismo también va a haber el estímulo hormonal. Entonces muchos deportistas van a hacer esto de que se inyectan, ¿no es cierto? Entonces van a tener crecimiento. Es lo mismo que algunos hombres saludosos, cuando se inyectan hormonas femeninas, ¿qué les pasa? Les crecen las manos, ¿no es cierto? La grasa comienza a distribuirse diferente.